Y como ya teníamos proyectos en la Asamblea Legislativa, también teníamos en la acera del frente gente que no quería que esto pasara. El referéndum fue convocado por un grupo de políticos Conservadores, junto con el Opus Dei y grupos cristianos. Veían en esa opción de consulta popular como la mejor manera de establecer si realmente era un proyecto que se tenía que aprobar o no. A ellos se les ocurría que era una idea muy buena, ¿verdad?, sacar a votación popular, ya que no hay acuerdo. Realmente el tema del referéndum implicó una discusión a nivel nacional sumamente intensa, ¿verdad? Es decir, casi que todos los días en los periódicos surgían artículos de opinión, editoriales, etc. ¿Cómo hubo tanto miedo de la misma población LGBT, ¿verdad?, de que un tema de derechos humanos fuera discutido y votado por la población general? Porque estamos hablando de un sector religioso que no solo tiene un montón de dinero, sino que además tiene poblaciones cautivas. Miedo en las iglesias cuando se estaban recogiendo firmas. Y llega mi mamá y mi papá y me preguntan un día, me dicen, en la iglesia nos dicen que tenemos que firmar el documento para ir a una votación general para votar contra ustedes. Así me lo plantearon ambos. Bueno, yo recuerdo en realidad un poco turbio el proceso en sí. La figura del referéndum realmente era una figura nueva en nuestro país. Miedo de que qué iba a pasar con la población, si íbamos a regresar al closet. Porque yo creo que en ese momento estábamos muy con la mirada puesta, no, la discriminación no tal. Como veníamos haciendo un movimiento muy de la calle, ¿verdad? O sea, sin involucrarnos demasiado en el tema de la Asamblea Legislativa y todo eso, y no sabíamos cómo entrarle. En ese momento yo estaba vinculada a la iglesia luterana, a la misa inclusiva, yo participaba de ese espacio. Y recuerdo que yo insistí mucho en ese espacio para decirle a la gente, vean, esto está pasando, como informar, porque las personas no sabían qué es lo que estaba sucediendo. Como desorganizados, pero a la vez eso genera que nos empecemos a organizar, digamos, en cuestiones más coordinadas en las organizaciones. Entonces las organizaciones empezamos a coordinar, ¿verdad? Se interpusieron una serie de recursos legales, de inconstitucionalidad. Creo que desde las diferentes organizaciones como CIPAC, Diversidad y así, era donde más se canalizaban los esfuerzos. Empecé a comunicarme con varios líderes de los movimientos gays para ver cuál es la reacción legal que se vaya a ejercer contra las firmas de la recolección del referéndum, contra el referéndum mismo eventualmente. El problema es que no había realmente ningún espacio articulado de las organizaciones LGBT. Ahí la única articulación que teníamos era una mesa de diálogo. Era lo que se llamaba la mesa de diálogo del PAC, ¿verdad? Con Carmen Muñoz logramos tener una convocatoria a las organizaciones LGBTI desde Carmen Muñoz, digamos, desde esa oficina. Que cuando llegábamos discutíamos, pero digamos, solo ahí era donde podíamos reunirnos en conjunto. Sin agarrarnos del pelo, ¿verdad? Así lo miro yo por lo menos. Había un sector que estábamos trabajando con un grupo de asesores y asesoras en la Asamblea Legislativa. Y ahí podemos estar gays, lesbianas de diferentes organizaciones. Probablemente en otras épocas nunca se nos hubiera ocurrido reunirnos abiertamente en la Asamblea Legislativa como personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Y estaba eso, lo que queríamos decir, como vamos a quemar el tribunal, ¿verdad? Porque hacíamos más de calle, la otra gente que era como no, hay que pensar. ¿Verdad? Era como lo que, digamos, cuando íbamos a las reuniones era como, para mí era muy claro, ¿verdad? Como bueno, para mí la apuesta es la calle. Para estos otros compañeros, también activistas, también supuestas en la perspectiva legal de construir discurso, de tal, y eso fue muy rico. Se nos viene esto encima, ¿qué vamos a hacer? Ya se viene, esto está encima, ¿qué vamos a hacer? Y es como reaccionemos. ¿Cómo le vamos a decir a la población que esto, ¿verdad? En todo caso, si va, que no debería ir, la respuesta debe ser que sí se nos reconozcan derechos. Es una aberración decir, porque una mayoría no cree que esto deba suceder, no va a suceder. Me doy cuenta de que los tratados internacionales solamente de derechos humanos y siempre y cuando amplíen los derechos de las minorías están sobre la Constitución política, porque así lo dice una interpretación de la misma Sala Constitucional. Entonces armo todo un documento legal. Cuando Esteban logró interponer el recurso, estábamos todos, él no estaba tan cerca, digamos, como todos nosotros, pero sí dijo, yo puedo aportar esto, o sea, nos escribió, qué sé yo, y bueno, se puso eso y
todas las personas que podemos empezamos a generar recursos de coayudancia. Lo otro que fue interesante fue que desde mi óptica la prensa tomó un papel activista en eso, porque entonces la prensa decidió hacer una serie de entrevistas a parejas LGBT. Salimos en un reportaje en La Nación en agosto de 2010 que en aquel momento fue una cosa muy novedosa, ¿verdad? Una pareja lésbica y 2 parejas gay salieron ahí. En ese reportaje ahí estábamos nosotros, bueno, en el reportaje y en el video. Yo creo que fue la primera vez que La Nación, en su portada de la revista dominical, sacaba una pareja gay. Y sacó videos, y sacó historias, ¿verdad? Fue bastante difícil, ¿verdad? Yo fui una de las parejas que entrevistaron, nos costó mucho conseguir parejas de chicas. Bueno, y yo creo que esto genera una serie de debates a nivel nacional si los temas de derechos humanos pueden o no ser llevados al referéndum. Y durante casi que 2 años esas discusiones se mantuvieron en los medios de comunicación. Pero yo pienso que definitivamente se evidenció en esa coyuntura que hacía falta juntar más esfuerzos, para resistir a eso. La Sala Constitucional, poniéndose a la altura de los tiempos, dice no, un momentito. Cuando Esteban Quiroz gana el recurso. Y recuerdo la celebración también. Hubo una fiesta en Avispo y creo que fue la primera vez que vi a tanta gente, digamos, que no compartía la perspectiva junta. Es muy interesante ver cuáles fueron como los argumentos que utilizaron los diferentes magistrados de la sala con respecto a sus votaciones. Un referéndum sobre derechos humanos no puede ser en este país. No solo fue decirles no pueden recoger firmas para esto, sino fue decirles a los sectores conservadores y nunca más me pregunte si puede someter a votación derechos humanos porque no lo puede hacer. La Sala Cuarta afirmaba de manera contundente que esa legislación sobre parejas del mismo sexo era un tema pendiente y que el gobierno tenía que ocuparse de ese tema. Hay que legislar. El referéndum como que volvió a traer el tema de la diversidad sexual al eje de la discusión nacional, como lo había hecho el VIH-Sida en la década de los 80 con respecto a la homosexualidad. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que el referéndum también es un antes y un después, es decir, como un parteaguas. Fue un parteola, fue un momento histórico en el que yo pienso que para las organizaciones sociales fue fundamental, porque casi siempre los pronunciamientos de la sala no habían sido favorables. Y eso, digamos, yo creo que hace un impulso dentro de la organización nuestra y empezamos a tener más y más grupos organizados. Muy claro que después del referéndum se dinamizaron muchos objetivos, muchos proyectos, muchas agendas de activismo, de investigación. Eso nos fortaleció como colectivos, tener clara la agenda común. ¿Cuál es la agenda común y cuál es la agenda no común? Y que lo que no tenemos en común no nos separa. Mucha gente se dio cuenta como podríamos hacer más cosas juntas que no dependan de que el PAC nos convoque, porque además también como que nos peleamos con el PAC. Ya mucho de sentir este espacio mediado por un partido político, digamos, que nos convoque, podemos autoconvocarnos. Pero además nos damos cuenta que si entre todos y todas logramos articularnos para hacer todo un trabajo de incidencia, de divulgación, de generación de opinión, de estar debatiendo en la calle, en los medios de comunicación y tal sobre esto, entonces decimos, bueno, esto hay que seguirlo armando. Por ejemplo, uno ve las manifestaciones de Invisibles o de Incurables y las marchas de orgullo que con cada año que pasaba su asistencia era mucho más grande. O sea, hubo más rutas entre ese periodo y el otro, más exposición mediática, la marcha del orgullo. A partir del 2010 es cuando cambia su dinámica y en lugar de ser un festival se convierte en una marcha.